Los objetivos de esta parte son comprender cómo la combinación de las tres modalidades clásicas del tratamiento de oncología ayudan en el tratamiento del cáncer de esófago locorregional. Estos incluyen cirugía, quimioterapia en varias secuencias y formas, tanto pre, peri y posoperatoria, y también es posible darla con o sin radioterapia. Así que revisaremos esas opciones de tratamiento. Solo un comentario previo. Hay varias formas de tratar el cáncer de esófago localmente avanzado, lo que refleja que no hay un consenso aceptado. Es como cuando decimos que a mayor volumen de lo escrito, menor la certeza de las conclusiones. O sea, que lo mejor es valorar al paciente individualmente por un equipo experimentado. Así que vamos a nuestra pregunta de inicio. ¿Cuál es el abordaje preferido para el cáncer de esófago localmente avanzado? Quimioterapia concomitante con radiación, quimioterapia antes y después de la cirugía, quimioterapia concurrente seguido por cirugía o solo cirugía. Veamos si podemos encontrar la respuesta correcta mientras hablamos de los estudios pivotales clásicos. Ahora hablaremos de cirugía, quimio y radiación o radiación, quimioterapia, cirugía, etc. ¿Por qué es importante esta clase? Primero, porque la gran mayoría de cáncer de esófago se diagnostica en etapa regional o localmente avanzada. No está bien definida la secuencia de tratamientos y en la actualidad la inmunoterapia se ha posicionado lo mismo que en otras patologías en cáncer de esófago. Ustedes pueden ver la supervivencia global de los tumores localizados, regionales y metastásicos a 5 años aquí abajo y esto es lo que tenemos que mejorar. Bueno, empecemos hablando de la cirugía. El tumor del esófago es un tubo muscular cuya función es servir de paso para el bolo alimenticio. Y como casi nunca se enferma, no nos damos cuenta de que está ahí, hasta que no funciona bien. Es como cuando estamos acostumbrados a ver la luz del sol todos los días, pocas veces reparamos en el sol. Así pasa con el esófago. Es hasta que se enferma que nos damos cuenta de lo importante que es y que cuando se obstruye por un tumor, el paciente tiene una pérdida acelerada de pesos, náusea, vómito, obstrucción del paso de alimentos. Naturalmente, nuestra primera intención es resecarlo. Si el cirujano considera que un paciente con cáncer de esófago es buen candidato quirúrgico, la técnica más utilizada es la esofagectomía transyatal. Aquí hay una imagen que muestra dónde se realiza la incisión justo en la parte inferior del cuello y otra debajo del apéndice sifoides del esternón. La mano del cirujano se coloca por dentro del mediastino y el cirujano literalmente reseca el esófago haciendo una disección roma y luego reseca los ganglios linfáticos. Y por último sutura los dos extremos a la altura del cuello. En el pasado, el tórax solía estar abierto, por decirlo así, como un carro con la técnica de la esternotomía. La ventaja de realizar esta técnica es evitar hacer una incisión quirúrgica tan grande. Al hacer la anastomosis cervical hay menos morbilidad porque si se produce una fuga, solo se sutura desde arriba. Como dice mi amigo el cirujano, si hay una infección simplemente abres una pequeña incisión sobre la sutura del cuello, se deja que drene y después hay que esperar que sane. Pero si la anastomosis estuviera por abajo del esternón y se produce una fuga, el paciente desarrollará una complicación conocida como mediastinitis, que es una infección en el tórax y que puede poner en peligro la vida del paciente. Así que hacer una esofagectomía transyatal es un procedimiento quirúrgico menos mórbido, ya que si todo sale bien, el paciente estará tragando de forma normal y habitual a los 7 días posoperado. Y esta es la parte quirúrgica. Así que ahora hablaremos de cuál es el papel de la quimioterapia y de la radioterapia. La quimioterapia preoperatoria se ha examinado en un ensayo muy grande efectuado en Inglaterra, con 800 pacientes con cáncer de esófago localizado, donde se investigaron dos grupos aleatorizados. El grupo 1, el grupo que únicamente se operó, y el grupo 2, donde los pacientes recibieron 2 ciclos de cisplatino con 5-fluoracilo antes de la cirugía. Los resultados se muestran aquí y fueron publicados en el 2002 y se actualizaron en el 2007. Se puede ver que la tasa de supervivencia de 2 años
fue mejor para aquellos pacientes que recibieron quimioterapia y cirugía. 43 versus 34%, logrando un beneficio absoluto del 10%. Y ese resultado y esta ventaja se mantuvo a los 5 años con un beneficio absoluto del 7%. La conclusión fue que la quimio neoadyuvante seguida de cirugía era mejor que la cirugía sola. Y ese fue el tratamiento estándar en esa época. Luego, en los principios del 2000, habían algunos tumores que se trataban con una combinación de quimioterapia, luego cirugía y luego más quimioterapia. Y se exploró esta modalidad en cáncer de esófago. El famoso estudio MAIC fueron dos grupos, uno tratado con cirugía únicamente y el otro que fue el brazo comparativo, que se trató en dar 3 ciclos de quimioterapia con epirubicina, cisplatino y 5-FU, luego resección quirúrgica y luego más quimioterapia con el mismo esquema. Cuando se observó la diferencia en la supervivencia, la relación de riesgo fue estadísticamente significativa a favor del brazo de la quimio, en comparación con el grupo de la cirugía. El grado de quimioterapia preoperatoria tuvo una probabilidad significativamente más alta de supervivencia sin progresión y la tasa de supervivencia fue de 36 versus 23% a los 5 años, con un beneficio absoluto del 13%. Este estudio causó mucha preocupación respecto a la toxicidad de combinar antraciclenos con cisplatino, pero se observó que no hubo un incremento en la toxicidad preoperatoria. Y ese se convirtió en un estándar que duró varios años y aún se usa en muchos centros alrededor del mundo. Con el éxito del estudio MAGIC se investigó otro esquema de quimioterapia perioperatoria con FLOT, que fueron 716 pacientes con adenocarcinoma gástrico de la unión gastroesofágica, resecables en etapa 1B a 3 a recibir el grupo 1 quimioterapia con docetaxel, oxaliplatino y 5-FU, y el grupo 2 con cisplatino, 5-FU o capecitabina más epirbicina. Aquí se comparaba el protocolo del MAIC, que había sido el tratamiento estándar hasta ese momento, comparado con el FLOT pre y posoperatorio. La medida de supervivencia general fue de 50 meses con FLOT y 35 meses con el esquema MAIC. También la sobrevida libre de enfermedad y las tasas de resección fueron a favor del FLOT. Y las toxicidades fueron similares con hospitalización del 25 versus 26%, aunque la toxicidad fue diferente. En el MAIC la toxicidad fue náusea y anemia y en el 5-FU o en FLOT fue la neutropenia y diarrea. En conclusión, estos datos demostraron la superioridad en supervivencia global. Es bien tolerado y los oncólogos nos sentimos cómodos con este esquema. Y con esto se considera que puede ser un estándar de tratamiento. Y hasta aquí la teníamos clara. Sin embargo, se habían publicado unos estudios unos años antes que decían, bueno, ya estamos de acuerdo que la quimioterapia preoperatoria es mejor. ¿Qué pasaría si a la quimioterapia le agregamos radioterapia y luego se operara? Y esa es una publicación muy popular. Es el estudio CROSS, que fue realizado en los Países Bajos y publicado en New England. Recibieron tratamiento semanal con quimioterapia durante 5 semanas con carboplatino y paclitaxel. También recibieron radioterapia diaria y luego cirugía a las 6 semanas de haber terminado la quimioradio, mientras el otro grupo fue a resección. ¿Cuáles fueron los resultados? Los que recibieron la quimioterapia y la cirugía tuvieron una mediana de supervivencia de 49 meses versus 24, y esto fue estadísticamente significativo. Y en la actualización se informó que esas diferencias se mantuvieron a los 5 años con un beneficio del 14%. Y esto es verdad para ambos tipos de cáncer de esófago, el de células escamosas y el adenocarcinoma. Además, hay otros datos importantes como que el 29% tuvieron respuesta patológica completa y casi un 70% tenían enfermedad residual. Tampoco se encontraron mayor toxicidad en ambos grupos, ¿verdad? Un metaanálisis analizó 2 estudios con 1.800 pacientes que fueron tratados con
algunas variaciones de quimiorradioterapia preoperatoria versus cirugía sola. Una vez más, la supervivencia mejoró con la adición de quimiorradiación y eso fue cierto para cáncer de células escamosas y de adenocarcinoma. Pero ¿qué es mejor? ¿El tratamiento con quimiorradioterapia o bien la quimioterapia con el esquema FLOT? NeoEGIS fue un estudio que incluyó 377 pacientes en etapas 2 y 3 con adenocarcinoma de la unión o de esófago, con una supervivencia estimada a 3 años. Se reportaron supervivencias iguales. Fue un estudio de no inferioridad y la conclusión fue que no hay evidencia que la quimioterapia perioperatoria sea inferior a CROSS, con respuestas completas del 5% en el grupo de quimio y 16% en el grupo de CROSS, y la resección R0 fue mayor en el brazo de la combinación, pero no fueron diferentes a la supervivencia global. ¿Cuál es mi análisis de estos datos? Podemos concluir que ambos abordajes dan los mismos resultados en supervivencia, pero la cuestión es si los pacientes necesitan un doble control local. Y hay puntos importantes. El primero es que el control local muchas veces depende de la habilidad del cirujano y no de la radioterapia. Ustedes, una buena quimio controla las micrometástasis, ya que en el 90% de los casos la recaída es a distancia y no local. Los pacientes que no responden a la quimioterapia preoperatoria tienen mal pronóstico aún recibiendo radioterapia. La toxicidad de la radioterapia no es despreciable. 70% desarrollan toxicidad de grados 3 a 5, con un 11% de mortalidad. Por lo tanto, evitar la radioterapia disminuye la esofagitis y las deficiencias de la cirugía, así como evitan la toxicidad pulmonar. Aunque con CROSS logramos buenos porcentajes de R0, esto no significa curación. Unas palabras a favor de FLOT es que los oncólogos estamos muy familiarizados con el esquema. Podemos lidiar con la deshidratación, con la náusea, con la neutropenia y podemos ir graduando los ciclos posteriores a la cirugía en cuanto a tiempo y a dosis de administración. ¿Qué hay del tratamiento adyuvante? En aquellos pacientes que han sido operados de entrada, se ha investigado la quimioterapia posoperatoria. Se realizó un estudio amplio como parte del Intergroup con 556 pacientes. Primero fueron operados por cáncer gástrico de la unión gastroesofágica y después fueron aleatorizados a lo que se consideró en alguna parte de la historia el tratamiento estándar. Solo observación versus quimiorradioterapia posoperatoria. Para los que ya llevamos algún tiempo dedicándonos al cuidado de pacientes con cáncer, este fue el estudio conocido como McDonald y les quiero contar que era un verdadero dolor de cabeza, porque los pacientes no lograban terminar los tratamientos. Se observó una mejoría en la mediana de supervivencia de 36 versus 27 meses y en 3 años la supervivencia de 50% frente al 41%. Y por lo tanto esa opción de tratamiento también se encuentra en la guía de la NCCN. Otras alternativas cuando el paciente ya no llega operado, como hablábamos recientemente, los pacientes con cáncer de la unión en los Estados Unidos reciben tratamiento con CROSS, es decir, quimio con radioterapia de entrada y después cirugía. Aquellos pacientes que después de la cirugía aún tenían tumor residual tienen un mal pronóstico. El estudio ShapeMake 577 fue un estudio internacional aleatorizado de 794 pacientes que fueron aleatorizados a recibir nivolumab versus placebo. Con una mediana de seguimiento de 24 meses, la supervivencia libre de enfermedad fue de 22 para el grupo tratado con inmunoterapia comparado con 11 meses entre los pacientes que recibieron placebo. Las toxicidades que se presentaron no fueron diferentes a las que ya conocemos. También presentaron mejor resultado los pacientes con histología de carcinomas escamosos que aquellos con adenocarcinoma, pero esto es algo que requiere más confirmación en otro tipo de estudios que se están efectuando en este momento. Por lo tanto, creo que conocer los conceptos generales son lo importante aquí. Por último, pero no menos importante,
vamos a analizar el tratamiento de los pacientes que no se pueden operar por lo extenso de la enfermedad o porque simplemente no están en buenas condiciones de tolerar la cirugía. Acuérdense ustedes que estos pacientes llegan con pobre tolerancia oral, malas condiciones generales, desnutridos, etc. ¿Cuál puede ser el abordaje para estos pacientes? En que de plano la cirugía se descarta de entrada. Un ensayo fue reportado por el RTOG, que es el Grupo Oncológico de Radioterapia, que analizó un grupo de pacientes que no fueron buenos candidatos para la cirugía. Fueron aleatorizados a radiación sola frente a radiación más quimioterapia, y la quimioterapia que se utilizó fue cisplatino con 5-FU. Si miramos en la parte inferior de la diapositiva, la mediana de supervivencia fue de 14 meses frente a 9 meses. Y a los 5 años el 26% estaban vivos y habían recibido radioterapia más quimio, versus el 0% de los que recibieron radiación sola. Si ahora vemos la parte superior de la diapositiva donde señala la toxicidad potencialmente mortal, fue del 20% para el grupo de tratamiento combinado frente a 3% para el grupo de radiación. Es decir, en este estudio se concluye que aquellos pacientes que no se logran operar tienen un pronóstico pobre, independientemente de lo que le hagamos. Y nuestro objetivo sería dar un tratamiento combinado y la radioterapia quedaría para aquel grupo de pacientes muy frágiles y que nos preocupa que no logren tolerar el tratamiento combinado. Ahí, en este grupo, la radioterapia puede ser una buena opción, aunque con resultados menos eficaces, pero también ese tratamiento es menos tóxico. Volvamos a repasar esta parte. ¿Cuáles serían las conclusiones de la terapia no quirúrgica? Es el mejor tratamiento para enfermedades inoperables voluminosas o para pacientes que no son médicamente candidatos a la cirugía. Por ejemplo, digamos que el paciente tiene historia de un infarto de miocardio, tal vez hace un par de semanas y no podrá someterse a una cirugía durante muchos meses. Entonces esos pacientes típicamente tratados con quimioterapia y radiación. Así que si van a recibir terapia no quirúrgica, debería ser la quimiorradiación el tratamiento de elección. Pero la radiación por sí sola puede ser el mejor tratamiento para pacientes frágiles o aquellos con un pobre estado de rendimiento o que no aceptan la cirugía. Aquí muestro los regímenes muy específicos que han sido aprobados y son efectivos en la parte de la quimio. Entonces, para la guía de NCCN se aprueba para cáncer de esófago localmente avanzado la quimiorradiación preoperatoria como en CROSS o la quimiorradio definitiva, si el paciente no quiere operarse, o la quimioterapia preoperatoria con el FLOT o el MAGIC, o la quimioterapia preoperatoria con 2 ciclos de cisplatino con 5-FU. Todos los enfoques son aceptados y ahora trataremos de dilucidar qué enfoque es el mejor. Aquí hay un resumen no comparable cómo ha venido la evolución de cáncer de esófago con la supervivencia a 5 años y en la actualidad creo que para nosotros la mejor opción sería el tratamiento con FLOT. Por tanto, el resumen, la cirugía por sí sola es un buen tratamiento para la etapa 1, que es una enfermedad muy temprana. La terapia fotodinámica sí es una lesión muy pequeña para ver si podemos tratarlos con menos de una esofagectomía transyetal completa. Las etapas 2 o 3, que es probablemente el grupo de pacientes que más comúnmente vemos, tienen varios estándares de atención. La quimioterapia perioperatoria es un buen estándar de tratamiento que no se usa en los Estados Unidos, sino que se usa más comúnmente en Europa y Asia. En Estados Unidos el tratamiento estándar es la quimiorradiación preoperatoria en etapas 2 o 3 es el estándar de atención. Pero los pacientes deben ser capaces de tolerar un régimen agresivo de quimioterapia, radiación y cirugía, que es bastante tóxico. También para la enfermedad de etapa 2 o 3, la quimiorradiación estándar posoperatoria es un estándar de atención como el esquema de McDonald. A veces, de vez en cuando, un paciente se somete a una endoscopía, aun cuando se está realizando una prueba de estadificación, se produce una perforación. Ese paciente tiene que ir inmediatamente a cirugía.
Entonces, después de la cirugía tenemos que tratar al paciente. Lo más típico es que apliquemos quimioterapia con radioterapia posoperatoria. Y luego, una vez más, la quimiorradiación definitiva es un tratamiento definitivo para aquellos pacientes que no son buenos candidatos a la cirugía. Así que volvamos a nuestra pregunta posterior a la plática. ¿Cuál es el enfoque preferido para el cáncer de esófago localmente avanzado? En nuestro medio es la quimioterapia antes y después de la cirugía, que es con FLOT, que es donde tenemos más experiencia. ¿Cuáles son los puntos para recordar? Son que hay varias opciones de tratamiento aceptadas y tenemos que ver a cada paciente de manera individual para averiguar cuál es el más apropiado para ese paciente. La quimioterapia perioperatoria es aceptable al igual que la radiación posoperatoria, mientras que la quimioradioterapia está reservada para aquellos pacientes que no son médicamente aptos para cirugía o que de plano la rechazan, no se quisieron operar. Así que esto es la plática de cáncer de esófago localmente avanzado. Los invito para ver el tratamiento de la enfermedad metastásica en la próxima. Hasta luego.